El Instituto Sonorense de Cultura te invita a disfrutar la segunda edición del programa Cultura Sonora Digital. Quédate en casa y disfruta una oferta útil, efectiva, incluyente, diversa y creativa con la participación de la comunidad artística y cultural de Sonora. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Elena Carolina Ramírez García. Soy escritora, editora y doctora en Humanidades. En esta ocasión presentaremos la charla Interdisciplina y Literatura, conversatorio con escritores sonorenses, con tres grandes seres humanos y amigos, Edith, Juan Daniel, Gerardo. Muchas gracias por la aceptación y por participar en este proyecto. Este proyecto forma parte del programa Cultura Sonora Digital en su segunda emisión. Agradezco al Instituto Sonorense de Cultura por los apoyos otorgados a los artistas mediante esas nuevas convocatorias virtuales. Recuerden que esta modalidad de trabajo está motivada por el periodo de contingencia sanitaria COVID-19 y que debemos atender las disposiciones oficiales de cuidado respectivo. Voy a leer las semblanzas de los participantes de este panel y ya después comenzaremos con el conversatorio. Edith Cota es fotógrafa, nació en Hermosillo, Sonora. Es egresada de la maestría en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios en el máster de Fotografía, Arte y Técnica de la Universidad Politécnica de Valencia. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sonora. Cursó el diplomado en Nueva Fotografía Documental en Gimnasio de Arte y Cultura, en donde actualmente es docente de los mismos diplomados, específicamente los de fotografías. Formó parte de los colectivos Imágenes Alternas, Corredor Fotográfico Fronterizo, Consejo Sonorense de Fotografía y Desértico. Trabajó como reportera gráfica en varios medios de Sonora y actualmente forma parte de incubadora de fotolibros Hidra y Fotografía con el proyecto Cuyania sobre sanación y curanderas yaquis de Sonora, coordinadora de prensa del Círculo de Poesía y Ediciones. Muchas gracias, hermana. Gracias. Continuamos con Gerardo Hernández Jacobo. Nació en el Valle del Mayo en 1982. Es narrador, autor de las novelas Dos Píldoras Azules y Crucigrama, así como de los libros de cuento Ficciones de Ocasión y Fotografías de Hombres Solos y Mujeres Inventadas. Es ganador en 4 ocasiones del concurso sonorense del libro sonorense en novela en 2006, en novela también en 2010, en cuento en 2016 y en 2019, así como el concurso regional de cuento Forca Noroeste 2013. Fue becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en el ciclo 2011-2012, coordinador de Abra Palabra, revista cultural, y actualmente es maestro de escritura creativa en la Escuela de Escritores del Mayo desde enero. Juan Daniel Osuna nació en 1993 en Hermosillo, Sonora. Es poeta, cantautor, compositor y rapero. En 2009 ganó el certamen estatal de poesía del Colegio de Bachilleres de Sonora. En 2010, el primer lugar del 6º concurso de La Calle Donde Vivo, convocado por el Instituto Sonorense de Cultura. En 2016, los Juegos Florales Nacionales de Guaymas. Y en 2017, los Juegos Florales Nacionales Anita Pompa de Trujillo, con su poemario 30 por 32. Ha sido ganador de diversos slams poéticos en librerías de Hermosillo y ganó el concurso de Radio Sonora Me Encanta 2019 por componer una canción al estado de Sonora. Fue locutor de diversas emisiones de radioliteratura en Radio Universidad. Ha publicado 2 libros de poesía, Ganancias de lo Amargo y El asma es un elefante atrapado en un refrigerador industrial. Bueno, 3, ese también, Santo Tomás de Aquino soy. Juan Daniel estudió Administración de Empresas y actualmente es consultor de seguridad e higiene. Él hace música para evitar accidentes dentro de los centros de trabajo con la intención de sensibilizar desde el arte sobre las fatalidades que pueden llegar a suceder en el ambiente laboral. Actualmente está trabajando con un proyecto interdisciplinario titulado Métrico, Ritmo y Escribo, del cual más adelante nos hablará. Bueno, después de estas presentaciones necesarias, donde ustedes se podrán dar cuenta que los 3 invitados tienen una carrera muy larga, tienen muchos proyectos y sobre todo que convergen con diferentes artes. De lo que se va a tratar esta charla va a ser de eso. Edith Cota escribe, Edith Cota es fotógrafa y tiene un proyecto de fotolibro del que nos va a hablar más adelante. Juan Daniel Osuna es músico. Juan Daniel Osuna sensibiliza desde la música en el trabajo e incluso tiene un proyecto muy interesante sobre poetas de lectura en viva voz y su música, sus beats.
Gerardo Hernández Jacobo, ya nosotros conocemos sus obras, sabemos que tiene varios libros publicados, pero muchos de nosotros y muchos de ustedes no saben que también ha hecho guión para videojuegos. Entonces, esta pregunta va a ser para todos, ya después vemos cómo va fluyendo la plática. ¿Cómo fue, chicos, su primer acercamiento con la literatura? ¿Y en qué momento ustedes, cada uno, decidió experimentar con la hibridación de esta y de otras manifestaciones artísticas? No sé quién quiera comenzar. Pues, bueno, inicio. Va. Muy bien. A ver. Bueno, el primer contacto con la literatura fue durante la época de la preparatoria. Siempre uno tiene a alguien, ¿no? que lo inspira, ¿no? En este caso fue una querida maestra, que muchos yo creo la recordamos en la preparatoria Quino, la maestra Rebeca Corral Osuna. Yo creo que para muchos fue así como alguien muy importante en nuestra formación. Y curiosamente a la par, ¿no? Que también había un gusto por la literatura, pues, ¿no? Yo estudiaba en la preparatoria Quino, pero siempre también está la universidad, ¿no? Formar parte de la Universidad Quino en la preparatoria. Y yo acudía a la biblioteca y ahí me encuentro con un cartel que va a haber un taller de fotografía creativa. Y bueno, ingreso al taller y ahí conozco a mis grandes amigos con quienes formamos un colectivo de fotografía que fue Imágenes Alternas. Iván Aguirre, Esperanza Barrón, René Mayoral, posteriormente también Claudia Platt se integra. Y bueno, empiezo con la fotografía. Desde muy pequeña también siempre andaba con la cámara. Me he encontrado fotografías donde tengo una foto donde estoy con una camarita, o sea que desde chica. Pero entonces a la par, curiosamente, ¿no? Es decir, yo tenía las materias de literatura y me nació el gusto, ¿no? Por la lectura, primeramente, y después con la escritura. Curiosamente escribía poemas, ¿no? Hacía poemas en ese entonces muy malos. Ya después ya no sé Como todos, la poesía. como todos al principio. Pero también, sobre todo la lectura, ¿no? Me nació el gusto por la lectura y a la par que también era con la fotografía. Entonces creo que desde ese momento, ¿no? Siempre ha estado la literatura muy cercana también a mi trabajo fotográfico. Posteriormente yo me desarrollo más en la fotografía, dejé un poquito así como a un lado la literatura, aunque siempre estaba con la lectura, pero ya es hasta cuando inicio el proyecto de fotografía documental Juyania, ¿no? Que va a ser un fotolibro. ¿Qué significa Juyania? Juyania tiene el mundo y la naturaleza, ¿no? En la cosmogonía yaqui. ¿No? El mundo del monte, también la naturaleza. Hay como varias definiciones. Entonces, es en este proyecto donde vuelve, ¿no? Y tú has estado cerca, ¿no? Y también Gerardo de este proceso. Es cuando vuelvo otra vez a encontrarme con la literatura y sobre todo ahora con la escritura. Entonces, bueno, en esas andamos. Muchas gracias. Ahorita más adelante nos cuentas un poquito más de este proyecto. Gracias. Gerardo, tu primer acercamiento con la literatura. Fíjate, yo tuve dos acercamientos separados temporalmente por algunos años. El primero se da porque tuve la buena fortuna de crecer en una familia de puras mujeres maestras, normalistas. Una de ellas, hermana de mi mamá, me enseñó a leer muy chiquito. O sea, más o menos a los 3 años y medio, ya leía bastante fluidamente. Y esa destreza adquirida muy temprano me permitía pues decodificar ese lenguaje secreto, ¿no? de las letras, lo cual me fascinaba y además de cierta manera me diferenciaba también de los otros niños que no sabían. Y sin embargo, en mi casa, casi en mi familia nuclear, somos 5 los que siempre estuvimos ahí en mi casita, no había el gusto por literatura, no había libros. Y por lo tanto no había nada que leer más que las cajas de cereal o la etiqueta de los champús, etc. Ya que tuve como más o menos creo que unos 8 o 9 años, descubrí que enfrente de la iglesia donde iba al catecismo,
había una tienda de revistas, como un kiosquito, pero más grande, ¿no? Una construcción. Y empecé a leer muchos cómics, historieta, sobre todo. Primero cosas muy infantiles, ¿no? Como Ricky Ricón o Gasparín, ediciones en historieta que sacaba Disney, de Pato Aventuras y las aventuras de Rico McPato, etcétera. Pero pues ya luego migré hacia unos formatos más elaborados, ¿no? Como La Familia Burrón o Calimán, una revista chiquitita que se llama El Capulinita, que era una versión caricaturizada del personaje de Gaspar Enaine. Después a otras cosas ya un poquito todavía más adultas, a lo mejor, ¿no? El Sensacional de Luchas o el Semanario del Insólito. Eran vehículos de narración en prosa, pero para nada las calificarían en lo que en esta distinción entre la alta literatura y la literatura ramplona, así, ¿no? Popular, en la que de repente que le da comezón a la academia, pues vamos a decirlo así. Entonces consumí mucha literatura del vulgo, mucha literatura creada para las masas, y esa parte del entretenimiento y de la narración y de la acción constante fue lo que me cautivó inicialmente de la literatura. Ese fue mi primer acercamiento. Por eso para mí la literatura tiene que ser acción y entretenimiento. Bueno, yo sigo, ¿no? Bueno, Muchas gracias, Gerardo. sí, pues sería, de mi parte, que sería muy difícil decir así como cuál fue mi primer acercamiento, porque son muchas ramas en las que me desarrollo, pero yo me encuentro de niño a mis 7 años detrás del pick-up de mi papá, escuchando lo que está reproduciendo una canción, y yo estoy tratando de adivinar la terminación o la rima de la canción, ¿no? Ese fue como mi primer encuentro, se podría decir como musical, ¿no? Tratar de adivinar, que tiene que ver con la literatura también, con el estilo de rima, ¿no? Yo trataba de adivinar de niño cómo iba a terminar el próximo verso rimando, ¿no? Cuál era la palabra, ¿no? En realidad, la literatura yo creo que en mí desembocó en la adolescencia, que pues viene siendo prácticamente un mercado un mercado negro de emociones, por así decirlo. Yo escribía solamente en diarios, meramente por desahogarme, y después me encontré con el rap. Me encontré con el rap y me gustó demasiado. Escuché a algunos autores raperos mexicanos y españoles también, y me di cuenta que las cosas que escribía yo en mis diarios eran parecidas a las que ellos trataban de expresar en sus canciones, ¿no? Pues yo intenté incursar en el rap. Obviamente los raperos somos una clase como de autodidactas porque nunca recibimos un taller de literatura o de escritura creativa, por así decirlo. Nace prácticamente de nosotros todas las herramientas literarias, incluso antes de entrar a preparatoria es donde conocemos las herramientas literarias que llegan a ser como las metáforas, juegos de palabras, calamburs, comparaciones, todas esas clases de cosas. Los raperos ya las hacen antes de llegar a tomar una clase, ¿no? Surge como de manera natural, por así decirlo. Entonces yo tenía 13 años y ya estaba grabando mis primeras canciones, encontrando mis ritmos, aprendiendo cómo rimar, o sea, podría hacer décimas, pero yo en realidad yo no sabía que era una décima en ese entonces, ¿no? Hacía un juego de palabras, pero no sabía que tenía esa terminología Ese nombre. Ajá, ese nombre, o una comparación, o una metáfora, las hacía, pero en realidad no sabía que tenían un nombre en específico, ¿no? E incluso los punchline, que son los remates de línea de los versos, ¿no? Como los versos finales, como que dices, con el que te quedas impactado al final de escucharlo de un poema o de un freestyler, por así decirlo, ¿no? Ese fue mi primer encuentro. Ya después recuerdo que pues entré al primer concurso de poesía en el Cobach, solamente por entrar. Lo gané y después empecé a leer un poco más, pero fue cualquier literatura que podría llegar a nuestras manos en la preparatoria, que era lo que estaban en los libros, que usualmente que era que García Márquez o Jaime Sabines, ¿no? Que era lo más usual que podríamos encontrar en los libros de preparatoria, ¿no? Después yo escuché a mi papá reproducir canciones y me encontré escuchándolo a Fito Páez, y recuerdo que me llamó mucho la atención Fito Páez, y dije, ok, yo ya sé tocar guitarra, ¿por qué no incursiono
o intento hacer eso, ¿no? Y aprendo a cantar. Y ya después, ya sé rimar, lo único que me faltaría aprender es cantar, o sea, no pierdo nada. Y entro con la trova, y ya entro con la trova, pues la trova es algo mucho más poético, por así decirlo, y me quedo en la trova, y ya después decido retirarme por la trova un rato, vuelvo a las letras, y ya comienzo a publicar los libros. Y ya me quedo con las disciplinas, ¿no? Me quedo con lo que es el rap, me quedo con lo que es la música, me quedo con lo que es, pues, la literatura, ¿no? Yo creo que esa es la manera en que incursioné, ¿no? Dentro de la literatura, ¿no? Muchas gracias. Y qué interesante, ¿no? Que empezaste a conocer la literatura a partir de la música y que ahora tratas de hacer esta mezcla tan interesante entre la música, la lírica y la misma voz de los poetas. Muy bien. Edith, cuéntanos un poco de tu proyecto de fotolibro. ¿Qué es un fotolibro y qué estás trabajando? Bueno, este proyecto nace, ¿no? Durante la maestría. Bueno, es un proyecto para la maestría en artes visuales que hice hace algunos años. Ya tengo, con este proyecto ya son 4 años. Bueno, la idea nace un poquito antes, ¿no? Como parte también del internado. Hice gimnasio de arte. Había un internado creativo en Chiapas, ¿no? En San Cristóbal. Estuvimos en la reserva Moshbiquil y bueno, ahí también estuvimos desarrollando un proyecto durante 2 semanas y ahí también ya tenía yo como la idea, ¿no? Esta relación con el dolor y la sanación. Así que, bueno, estuve visitando algunas curanderas de Chiapas, pero mi idea siempre era desarrollar este proyecto en Sonora. Era tomarles fotos a curanderas. Así es. Al Ajá. inicio. Ajá. Bueno, al inicio. Entonces empecé también con esta relación también personal con el dolor, ¿no? Yo el dolor. Había, con el dolor yo había sufrido mucho de un dolor de espalda baja porque tengo una hernia de disco, entonces fue eso, ¿no? Y en un viaje a la ciudad de Álamos, durante el Festival Alfonso Ortiz Tirado, ¿no? Que es el mercado de artesanías, donde también se ubica la medicina tradicional, ¿no? Una semana están los mayos y otra semana los yaquis. Ahí conocí a una curandera yaqui, que hasta la fecha es amiga, Felicitas Jaime, mejor conocida como La Chata. Y bueno, hubo una conexión también con ella. Y yo quería saber un poco más, ¿no? Sobre su cosmogonía, sobre la ritualidad, sobre el espacio curativo y sobre todo esa relación, porque créanme que fui con este dolor, estuve visitando, recorría consultorios, ¿no? Quiroprácticos, ¿no? Doctores también de la espalda, fisioterapeutas, bueno, muchísimos, ¿no? Es hasta cuando conozco a Felicitas y después de varias sesiones y luego visitarla, ella vive en Wiribis, también es una importante promotora cultural, Felicitas. Tener esa conexión con ella y conocer también, ¿no? Me interesé también por conocer, ¿no? Su territorio y toda esta lucha que también los yaquis han vivido por muchísimos años, ¿no? Y bueno, la ritualidad, ¿no? Entender sobre todo esa relación que es, ¿no? Que tiene que ver con lo físico, con lo emocional. Entonces empecé también a fotografiarlas y a relacionarme, ¿no? Con ellas. Sobre todo también el espacio. No solamente iba a ser un registro de su actividad, no. Quería también cómo yo me estaba relacionando con el espacio. Entonces, bueno, ingreso a la maestría, hago todo este trabajo con la gran asesoría de mi tutora Carmen Rosete, a la cual yo sí le debo mucho, y todo, ¿no? Todo el proceso, y empecé a realizar viajes, ¿no? Visitas, y a hacer todo este proceso, y hasta la fecha. Posteriormente, siempre había yo tenido como en mente que este proceso, la salida de este proyecto iba a ser un libro, un fotolibro, ¿no? No solamente es un fotolibro, todo lo que implica, ¿no? Este proceso creativo.
Y también entonces la opción fue, ¿no? Este programa de la incubadora de fotolibros en la Hidra. Es todo un proceso de 1 año donde no solamente trabajas también de forma colectiva, trabajas con tu proyecto, pero también es el punto de encuentro con otros 18 proyectos de fotolibro. Y no solamente trabajar la edición y la fotografía, sino también trabajar el texto. Y es ahí con la asesoría de Beatriz Novaro y Ana Casas. Bueno, Ana Casas es la coordinadora del proyecto y Ramón Pez es otro de nuestros tutores, gran diseñador y editor de fotografía. Y con la asesoría de Beatriz Novaro es como empiezo a trabajar los textos, que también es parte, ¿no? Fundamental. Entonces ha sido todo un proceso, ¿no? Todo lo que implica un fotolibro, que no solamente es, no es un libro de fotografía, sino también hay toda una narrativa en ese libro, ¿no? Que tiene mucho que ver con la relación con los materiales, con qué foto va primero, dónde va el texto, que tú como autor quieres narrar, por qué estás seleccionando esta foto para iniciar, ¿no? Entonces todo ese diálogo y también el formato y cómo vas distribuyendo las imágenes tienen un sentido en tu narrativa. Suena muy interesante, Edith, porque yo no conozco, no sé ustedes, chicos, un proyecto similar en donde se les esté dando espacio, voz, visión física también, e incluso el texto a las curanderas, a las mujeres. Solo hay curanderas, ¿verdad? Y no existen curanderos. No, también hay curanderos. También hay curanderos, ok. Pero tu trabajo es exclusivamente de mujeres, de curanderas, y podemos ver su espacio, podemos conocer, como tú dices, el dolor, también esa capacidad de sanación, y como dices, no solo el proceso de seleccionar la foto, editar la foto, sino también buscar qué parte del relato es la que tiene que estar en esa foto, cómo editar el texto, cuáles son, o sea, tenemos que encontrar todas las herramientas para que el texto sea de verdad digno de la misma imagen. O sea, tú eres una fotógrafa que estás escribiendo historias de curanderas. Me parece precioso y ya te lo he dicho, yo quiero ya tener en mis manos ese proyecto y va a ser un éxito. Ojalá que salga pronto. Bueno, Gerardo, que tiene los ojos cerrados, abajo. Yo creo que su imagen se congeló. Se congeló su imagen, yo pensé que estaba dormido, me sentí mal. Bueno, continuamos con Juan Daniel. Le iba a preguntar a Gerardo sobre su experiencia con el guión de videojuegos, pero pues parece que se congeló. Creo con su conexión. Con su conexión. A ver si ahorita puede regresar. Es lo que pasa también cuando se están grabando los videos, ¿no? Juanda, la música en todos sus géneros ha sido para ti una fuente de inspiración y es muy obvio, ¿no? Por tu poesía. ¿Qué tan importante para ti es el cuidado del texto, es decir, de la letra, en tus composiciones musicales? Y platícanos, por favor, un poco sobre tu nuevo proyecto. Ok, bueno, comenzaré por el proyecto primero. Okay. El proyecto decidí titularlo Métrico, Ritmo y Escribo, haciendo referencia a una paranomasia, que es México lindo y querido, pero en realidad es métrico por el hecho de que cuadre, o sea, las rimas, todo eso. Ritmo, pues obviamente por los ritmos de hip hop, y escribo, pues por la poesía, ¿no? Es una propuesta totalmente inclusiva, en la cual musicalizo en voz propia por primera vez la poesía de los poetas actuales mexicanos. Se cortó un poquito con instrumentos reales. Perdón, se cortó un poquito la transmisión. Es en voz propia de los poetas. Sí, en voz propia de los poetas actuales mexicanos, ¿no? Como dije, como mencioné, es totalmente inclusivo. Es la primera vez que se realiza. Yo mismo diseñé los instrumentos, son instrumentos reales, porque en el rap usualmente se usa que los raperos monten una batería, pero utilizan otra canción y la recortan. Eso es lo que llamamos sample, ¿no? Es como, por así decirlo, una canción famosa, instrumental de jazz, la recortan y la montan sobre un ritmo de batería y eso es llamado sample. Pero yo quise darle el sentido y la intimidad con la música y personalidad a los poemas con instrumentos reales y no hacerlo con samples, que fuera totalmente original. Y pues con voz propia de los poetas, ¿no? También.
Pues al principio fue como terapia ocupacional prácticamente, ¿no? Por la contingencia, ¿no? Se podría llamar, le podría decir así, terapia ocupacional. Estaba jugando en mi cuarto a hacer ritmos, estaba haciendo ritmos de lo-fi, que es música hip hop, relajante para escuchar o escribir mientras estás haciendo alguna actividad, pues recostarte, ver el techo, reflexionar, etcétera, ¿no? Es música instrumental, no tiene ninguna voz en absoluto. Y después reflexioné, ok, me gustaría hacer algo así, parecido, con ritmos de rap y con la voz de los poetas, porque sería muy bueno, porque la base es muy plana y se presta mucho a que la voz del poeta resalte más. Entonces decidí, me puse a componer una música y después le pedí a una amiga que me mandara un audio leyendo unas cartas de Lorca y monté su audio y lo edité la voz y, y el resultado me encantó, ¿no? O sea, me encantó estar escuchando así como que poesía sobre ritmos de rap, tranquilos. Después dije, ok, pues si funciona con las cartas de Lorca, ¿cómo se podría escuchar con la voz de los poetas? O sea, con su propia voz, ¿no? Entonces ya decido yo comunicarme con algunos poetas, ¿sabes qué? Estoy decidiendo iniciar este proyecto, aún no tenía el nombre, te mando esta propuesta, les mandé la propuesta del beat las voces, con la voz de mi amiga y leyendo las cartas de Lorca. Y al primer instante, la primera impresión fue sí, claro, quiero entrar, estoy dentro del proyecto, dime qué es necesario. Yo solamente lo que les pedía era algo realmente sencillo, es que se grabaran durante 1 minuto y medio máximo y que leyeran pausadamente algún poema pues corto que tuvieran para que a mí me dieran la oportunidad de poder editar sus voces y separarlas y darles pues la métrica dentro de lo que era el beat, ¿no? Y los audios eran audios de WhatsApp o eran audios de la grabadora de su celular. O sea, no fue muy complicado. Pues. Yo creo que lo más complicado fue solamente sentarme a darle la personalidad a cada poeta, porque cada poema quería que tuviera su personalidad, ¿no? Porque como era un álbum inclusivo, hay poetas gays, hay poetas lesbianas, hay poemas feministas, hay poemas de lucha, hay poemas de amor, etcétera, ¿no? Entonces, yo hablé con uno y le pregunté, oye, ¿cómo quieres que sea la atmósfera del poema? ¿Cómo quieres sentirte identificado? ¿La personalidad que quieres tener? Y ya, pues de nuevo que me menciona, era un poeta, es un poeta de Durango, todavía no voy a revelar los nombres quiénes son, es un poeta de Durango y me dice, no, pues que quiero que suenen sonidos chamánicos, quiero que se note el norte, quiero que se escuchen docerolas, que se vea muy norteño, que se perciba el perfume del olor, del perfume de Lalo Mora, ¿no? Y yo, bueno, pues con eso ya me das una idea total de lo que quieres que yo musicalice, ¿no? O sea, otro poeta me dijo, ¿sabes qué? A mí me gustan pues los sonidos de jazz, y yo, ok, y me gustaría, pues como el poema es un poema gay, me gustaría que se escucharan jadeos de hombres al fondo, ¿no? Gemidos de hombres al fondo, ¿no? Entonces ya le daba una personalidad al poema y al poeta sobre todo, ¿no? Y lo que quise hacer también y reflexionar es que sobre todo en el rap se utilizan mucho a los poetas y se hacen muchas referencias a los poetas y a la poesía. Usualmente los raperos, que no sé si esté bien o esté mal, usan las voces de poetas como son Jaime Sabines, Neruda, ¿quién más puedo decir? Mario Benedetti, y las utilizan en sus intros o en sus coros, como para tener la temática general de lo que va a ser la canción. Entonces yo quise darle la reversa y poner al rapero, o sea, no quitarlo, o sea, dejar el sentido de la base de rap, pero poner al poeta en la instrumental de hip hop, ¿no? En la instrumental de rap. Y que prácticamente pues fuera una canción a la vez también. Al momento pues de acercarme también con ellos, surgió como un cierto miedo, ¿no? Porque yo les dije, ¿sabes qué? Tengo esta propuesta, tal, tal y tal. Y muchos la primera pregunta que me arrojaron fue así como de que, oye, pero ¿hay alguna condicionante o algo así, no?
Y se daba mucho con las personas que pertenecían a la comunidad LGBT, ¿no? Yo me di cuenta de inmediato de eso. O sea, como de que tengo que escribir sobre un tema en específico porque yo escribo sobre este tipo de poesía, ¿no? Y yo les dije, no, en absoluto es un álbum totalmente inclusivo, van todas las voces y pretendo que haya libertad de voces en su totalidad, ¿no? Y se dio muy bien. Hasta el momento ya llevo avanzando 12 canciones, he estado trabajando con poetas de toda la República, he avanzado demasiado rápido. Yo creo que tengo 3 semanas trabajando y por así decirlo me queda una semana para terminarlo. Ya tengo la portada del disco. Los poetas ya se escucharon, los que ya llevo trabajados ya se escucharon y les gustó. Están muy emocionados. Ya me llegaron invitaciones para que vayan a encuentros a presentarlos el próximo año y cosas así, ¿no? Entonces están muy entusiasmados con el proyecto. Y yo también me siento muy contento, sobre todo de que estoy abriendo que por primera vez se va a musicalizar en ritmos de hip hop y de manera inclusiva en el rap, en voz propia, poesía de poetas mexicanos actuales, ¿no? Que yo creo que sería muy bueno, ¿no? Porque los raperos y el público en general tenemos la idea todavía de los poetas antiguos, ¿no? Que no tengo nada en contra de ellos, ¿no? Pero tenemos la idea de estos poetas de Jaime Sabines, de Mario Benedetti, que conocemos a Neruda, Oliverio Girondo, Alejandra Pizarnik, ¿no? Y nos quedamos con estos poetas todavía. Y yo lo que pretendo es como dar a conocer las nuevas voces actuales que hay para las nuevas generaciones y que puedan ser escuchados, ¿no? Y pues eso Está es... está muy interesante porque estás apuntando dos vertientes. O sea, este proyecto lo pueden escuchar los raperos y este proyecto Ajá. es para la gente que le gusta la literatura. Y lo más importante de todo, aparte de la inclusión, es que estás dando un espacio para las voces contemporáneas, para los poetas vivos, para que se conozcan. Porque lamentablemente... inclusive dentro del mismo ámbito hay poetas que no tenemos el gusto de conocer y qué mejor forma de acercarnos a ellos que con su propia voz, ¿no? Escuchar Sí, los claro. poemas con ese trabajo que tú estás haciendo que es como una reinterpretación, estás traduciendo lo que ellos dicen con palabras a partir de la música. Sí. Tengo el gusto de haber escuchado algunos de los audios, de verdad se los recomiendo, estén al pendiente de esta nueva publicación, va a ser un éxito también con Daniel. Muchas Ojalá, gracias. gracias. No, muchas gracias. Gerardo, qué bueno que regresaste. Ahorita me asusté, pensé que te habías quedado dormido porque te quedaste con los ojitos cerrados. Okay. Qué bueno Me trabé, supongo. sí, qué bueno que pudiste regresar. Eh, Gerardo, ¿cuál fue tu experiencia? Eso mucha gente no lo sabe. Al haber trabajado con el guión, con la historia de un videojuego. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Pues es una experiencia continuada porque el proyecto, el segundo proyecto que tomamos está en curso todavía, se detuvo un poquito por la contingencia y por el confinamiento, porque el evento principal al que lo íbamos a llevar pues se tuvo que cancelar, ¿no? Es un evento que se realiza anualmente en Querétaro. El proyecto nace de una idea que es un poquito como a tropezones, ¿no? Yo tengo un colega, es mi mejor amigo, él es ilustrador, es animador, es un artista gráfico súper talentoso. Él se llama Dante Bañuelos y tenemos un lazo sanguíneo también, tenemos un parentesco ahí, aunque es un poco lejano, siempre hemos tenido como mucho contacto. Nuestras familias mantienen amistad que va más allá del lazo, ¿no? Y desde muy pequeños somos muy amigos, desde los 3 o 4 años más o menos nos llevamos muy bien. Una de las cosas que nos reforzó ese vínculo fue el gusto compartido por los cómics, particularmente los de Marvel, y un poquito más grandes ya, en los videojuegos. Entonces, esas dos cosas eran nuestro idioma secreto, ¿no? Las referencias a esos dos universos, el del cómic y el del videojuego. Entonces siempre estábamos jugando juegos nuevos, siempre estábamos esperando novedades para jugar y para leer, ¿no? Lo nuevo de X-Men, lo nuevo de Avengers, lo nuevo de Fantastic Four, lo nuevo de Amalgam. O salió el Double Dragon 2, y salió el Double Dragon 3, y salió Mega Man 5, y salió Mega Man 6. Entonces siempre estábamos como tratando de superar y de conocer lo nuevo. Pasa el tiempo, cada quien ya toma como su camino.
Yo estudio lo que estudié, él estudia lo que estudió, llegamos al momento ya como estar dedicados a nuestro nicho, yo muy metido en la literatura, él completamente dedicado ya a la ilustración y la animación para compañías de Europa y Norteamérica, pero empezamos a vivir juntos por casualidades del destino, coincidimos en la misma ciudad en un momento en el que ambos estábamos buscando como un lugar, caímos en la misma casa, rentamos algo y empezamos pues a jugar un montón. Todo el tiempo que teníamos libre jugábamos en una de las 300 consolas que tenemos en la casa y estábamos como descubriendo juegos nuevos, ¿no? Cosas que ya no eran nuevas en el mundo, pero eran nuevas para nosotros, ¿no? Lo que estaban jugando los chicos, ¿no? A lo mejor Halo o Gears of War o Half-Life, que tenían 2 o 3 años de estar en el mercado, pero nosotros nos acercábamos por primera vez y nos llamó mucho la atención a mí porque soy literato, porque me gustan los mecanismos narrativos y a él porque es un cinéfilo recalcitrante, ver el énfasis que repentinamente habían puesto los videojuegos en la narración interna. Es decir, el videojuego dejó de tratarse de una bolita amarilla que va por ahí comiendo pastillitas y fantasmas, para contarte toda una historia muy compleja, una historia muy nutrida en personajes, muy diversa en su trama, con elementos de suspenso, con elementos de acción, de aventura, de revelación, de búsqueda, etc. Entonces ambos dijimos, oye, el videojuego ya no es nada más un juego, ¿no? Ya es una narración interactiva y está funcionando así, además de que tiene un aspecto visual que es impresionante comparado con lo que jugábamos antes. Entonces, si lo piensas, el videojuego es una combinación de lo que haces tú y de lo que hago yo. ¿Por qué no empezamos a tratar como de picarle un poco por ahí? Yo tengo 2 hijos, varones. El mayor de ellos es un gamer así de súper hueso colorado. Cayó unas vacaciones de verano a pasarlas con nosotros y él fue como el engrane que le faltaba al mecanismo, ¿no? de la generación. Porque además de ser alguien propositivo, era completamente un sujeto de pruebas para nosotros, ¿no? Podíamos agregar elementos y él probaba, corría el juego y decía, ¿sabes qué? Esto está muy aburrido, esto no funciona, esto no le va a gustar a los chicos de 14, 15, 16. Entonces, lo que hicimos fue empezar a tener sesiones semanales de trabajo en el que yo adelantaba el guión, Dante lo empezaba a ilustrar y animar para correrlo sobre un motor. El tipo de juego que estamos haciendo se llama novela gráfica interactiva y es un videojuego en el que lo que tú controlas son las decisiones de los personajes. Entonces, esto vuelve muy simple el juego, hablando del compilador o del motor, desde el lenguaje informático que corre la interfaz gráfica del juego. Lo vuelve muy sencillo para quien está programando y lo vuelve muy complejo para quien lo está escribiendo el juego, porque tienes que escribir no solamente una historia, sino todas las combinaciones posibles de historias que se van a ir determinando por las decisiones que toma el videojugador. Entonces, si un personaje llega a una disyuntiva en la que tiene que decir sí o no, tienes que escribir una historia para el caso de que diga sí y otra historia para el caso de que diga no. Y el programador, animador, ilustrador, tiene que programar, animar e ilustrar ambas historias que se van ramificando, ¿no? Y pues cualquier persona que venda Amway o Herbalife sabe cómo se va dando eso, ¿no? Que invitas a 2, que invitan a 4, que invitan a 8. Entonces, la experiencia se fue complejizando. Ambos tuvimos que empezar a reaprender o a hacer ingeniería de aprendizajes que creíamos que teníamos. Yo había tomado talleres de guión cinematográfico y estaba aplicando un poco eso y un poco el mecanismo narrativo de la dramaturgia, pero el lenguaje del videojuego, por la economía que requiere la programación informática, es muy distinto. Sí retoma elementos, sí requiere de cierta capacidad dramática, pero es muy sintético. Tiene que contar rápido y tiene que contar eficientemente, sin lugar a dudas, lo que está pasando. Entonces yo retomé una historia con un personaje que a mí siempre me ha fascinado, un personaje histórico de existencia real, pero alrededor del cual se crea una leyenda gigantesca, que es un alquimista llamado Nicolas Flamel, un alquimista francés que tiene pues toda una mitología alrededor. En torno de este personaje creamos una historia que, bueno, la conocerán en este momento si el videojuego llega a existir de la manera Ojalá. que queremos que suceda. Y bueno, empecé a escribir la historia alrededor de él. Dante empezó a diseñarla. Tanto Dante como mi hijo, que se llama Ángel, corren el juego y lo prueban y buscan como todas las maneras de inducir al juego a error. Si lo consiguen, pues creamos una nueva vertiente narrativa para subsanar ese error que
que surgió. Y es muy divertido porque es creación de alguna forma literaria, pero a modo, ¿no? Es una creación literaria hecha para subsanar un error o una necesidad que la plataforma informática está pidiendo, pero reuniendo los elementos de calidad, de peso dramático, de ritmo, que ni siquiera en un aparato narrativo complejo como una novela llegas a esos momentos, pues, ¿no? Siempre tienes forma de resolverlo y al final de cuentas queda muy abierto a la subjetividad o a la interpretación del lector o de la crítica si la decisión que tomaste funcionó o no. Pero en un motor informático como el de los videojuegos, o funciona o no funciona, y si no funciona, pues ya, se cayó el juego. Entonces ha sido una experiencia bien compleja, bien demandante, pero súper enriquecedora para nosotros, que además nos estamos divirtiendo mucho porque somos muy amigos, somos muy cuates los dos. Entonces cada vez que pasa algo que es difícil, nos da un pretexto para irnos a tomar un café y echar la comenta 3 o 4 horas tratando de buscar la manera de resolver. Está muy padre, lo he disfrutado mucho. Sí, ojalá que podamos conocer ese videojuego y creo que no es casualidad, ¿no? Que digas que tu primer acercamiento con la literatura fue también desde el entretenimiento y que ahorita estés haciendo esto por entretenimiento y que estés buscando el ritmo, las estrategias narrativas, incluso la solución de conflictos dentro del juego. Yo la verdad ya lo quiero jugar, ojalá que lo sigan trabajando. Muchas gracias. Sí, todos nosotros nos juntamos. También. Edith también. Bueno, ya hicimos la mesa. Chicos, háblenme los tres sobre sus procesos creativos. Yo creo que es algo muy importante. ¿Creen ustedes, qué hacen ustedes cuando crean? ¿Creen que es importante tener un proyecto previo al disco, al libro, al fotolibro, etcétera? ¿O cómo trabajan? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Por orden, ¿no? Vale. Bueno, sí, bueno, ¿no? Partes de una idea, ¿no? El otro día lo platicaba con mis alumnos de fotografía, ¿no? Cómo trabajar a partir de una idea. Bueno, yo creo que yo siempre cargo con una libreta o, bueno, con varias libretas, o sea, siempre, ¿no? De hecho, hace rato tengo así como una caja llena de libretas. Haciendo tus minutas. Siempre mis minutas, siempre anotando, ¿no? O sea, cómo parten en las ideas y cómo eso te permite también luego regresar a ellas, ¿no? Sí. Entonces siempre, yo recuerdo muy bien cómo empecé este proceso con el proyecto ¿no? Que era primero ese proyecto, la ritualidad como forma de sanación, ¿no? Como título de tesis, ¿no? La ritualidad como forma de sanación, indagación y todo el título. Entonces cargaba con una libreta y no para todos lados y mi libreta y todo anotaba en la libreta y todo metía en la libreta. Si veía alguna imagen, que también lo tengo en la computadora, ¿no? Mi escritorio, la computadora, eso sí, un relajo. Pero ya puse como una carpeta que es como mi corcho, como si tuviera, ¿no? También un corcho y ir visualizando. A mí me permite mucho eso, ¿no? O sea, siempre estar visualizando las cosas en el sentido de verlo. Entonces imprimía, recortaba, pegaba, ponía en mi libreta. Entonces así iniciaba como la idea, siempre estar ¿no? Anotando y viendo mucho. O sea, siempre estoy viendo fotografía, ¿no? Siempre estoy también viendo en internet, viendo las noticias, también revistas. No, soy muy visual, claro, y también la lectura. Entonces, cada vez también ahorita, ¿no? Sobre todo estoy leyendo más escritoras, ¿no? Leyendo más a mujeres y que hay muy buenas escritoras. Selene es una de ellas, de la cual admiro. Dios mío. Y es en ese sentido, ¿no? La lectura siempre. Y estar también, cuando voy a hacer mi trabajo de campo, cuando voy a visitar también a las curanderas, ¿no? Estoy haciendo ese trabajo en la fotografía, luego regreso e imprimo mis fotos. Siempre, o sea, si bien ya ahora lo digital, ¿no? Tenemos en carpetas, ¿no? Tenemos todo ese archivo digital, pero yo siempre soy de la idea de imprimir. O sea, a mí me gusta como poner en la mesa y hacer ese ejercicio de edición, de
de ver todo, ¿no? Todas las imágenes, ir editando. También compartir durante el proceso. Lo hice durante la maestría, lo hacía con mi tutora, pero también con mis compañeros. Y siempre estar compartiendo, ¿no? El diálogo. Creo que eso también durante el proceso de creación. Hay algunas personas que deciden, bueno, como en lo individual, ¿no? Y eso, no, yo soy como más de compartir, ¿no? Paso como por las diversas etapas durante el proceso creativo, ¿no? Muchas veces en esos primeros tiempos del proyecto, en esos primeros momentos del proyecto, como algo muy introspectivo, ¿no? Empiezo como, y siempre estoy como pensando, se me viene una idea, anotando alguna imagen, esto, ¿no? No soy tampoco, por ejemplo, cuando voy a hacer las fotografías, cuando voy, por ejemplo, ahora que estoy trabajando con las curanderas, que voy a los pueblos yaquis, ya tengo una ligera idea de lo que quiero también platicar con ellas, las fotografías, ¿no? Que estoy visualizando que quiero hacer, pero también me gusta mucho como ir a sentir, ¿no? Seguir mi intuición, lo intuitivo. O sea, lo que el viaje, siempre yo lo veo el proceso creativo como un viaje. Es un viaje que no sé qué va a pasar, ¿no? O sea, que tengo la idea de que voy a viajar. Y así fue como el primer viaje que yo realicé a los pueblos, a Wiribis. Iba a visitar a La Chata, o sea, en el viaje, primeramente, ¿no? Viajé de acá de Ciudad de México a Hermosillo, y yo decía, tenía que salir en el primer camión porque si no llegaba a tomar el camión de Bicam que me llevaba a Wiribis. Hay 2 camiones durante el día, o sea, 2 rutas, que es a las 12 y a las 5. Entonces tenía que tomar cierto camino porque no llegaba, pero me quedé dormida, yo que soy del buen dormir, me quedé dormida y dice, no, te estás dando el camino. Y yo, es cierto, ¿no? Entonces me pongo en contacto con la curandera y me dice, tranquila, vas a llegar, ¿no? Entonces también ahí hay algo mágico también en todo. Algo de paz. Entonces es también responder a eso, ¿no? A la intuición, a lo que me depara el viaje, ¿no? Me acuerdo que mi tutora me decía, es como una carta, ¿no? De navegación, o sea, pon todas tus ideas, y siempre estoy recurriendo a eso, ¿no? Siempre voy haciendo esa cartografía también de mi proyecto. Entonces, respondo mucho a la intuición, ¿no? A lo que... No es tanto la inspiración, no. Siento que, como dice, la inspiración te tiene que llegar, como comúnmente se dice, trabajando, ¿no? Entonces, a mí también a veces me llega trabajando. Es más, la intuición y también esa conexión que en este proyecto en específico, ¿no? Tengo también con ellas. Entonces, es un poco como de mi proceso, edición, ¿no? Ensayo, error, escritura, reescritura. Siempre es una constante reescritura. Tanto en las fotos también. Uno va teniendo esas fotos predilectas, ¿no? O sea, pero luego enseña y dice, no, es que esa foto no va ahí, esa foto no va, tienes otra. Y luego también descarto algunas y luego regreso a los descartes. Es muy interesante regresar luego a tus descartes en la edición fotográfica en este caso. Entonces, es algo complejo, pero bueno, un poco así va mi proceso creativo. Gracias. Muchas gracias. Básicamente está la intuición y siempre estar anotando, viendo, dejarse llevar, pero con una escaleta predeterminada. Muchas gracias, Edith. No sé quién quiera continuar con la respuesta. ¿Con Daniel? Yo tomo la palabra porque Gerardo ya habló ahorita mucho. Para dejarlo descansar. No, o sea, para dejarlo descansar, ¿no? O sea, sí, fue el último que habló antes de darle continuidad, ¿no? Edith, yo, sí. Gerardo. Ajá. Bueno, pues yo realmente estoy fragmentado, ¿no? Porque estoy en la música, estoy en las letras, estoy en el rap y estoy en la producción, ¿no? Porque también estoy últimamente produciendo música ya, ¿no? No solo haciendo música, sino produciéndola, editando, mezclando y todas esas cosas. Yo pienso que no tengo un proceso creativo en realidad. Tal vez tengo un proceso creativo solamente en la escritura, en la poesía. Cuando decido hacer un libro, publicar un libro, elijo la temática solamente. A un campo de investigación de lo que voy a escribir y me baso en el título, ¿no?
y lo que tenga que investigar. Pero en la música no, en la música yo puedo estar tirado en mi cama con mi guitarra y yo pienso en algún verso, cualquier cosa y digo, ok, voy a empezar y comienzo a componer y la canción ya la tengo en 10 minutos, por así decirlo, ya tengo una canción compuesta. No batallo demasiado, o sea, no queda a la perfección, solamente queda ya la idea hecha, como está, y ya después la trabajo, ¿no? Pero tengo la canción prácticamente hecha. No batallo demasiado para componer. Los primeros ejercicios que se podrían decir que yo hice al momento de querer aprender o a componer, es que yo me basaba mucho, bueno, creo que todos somos la influencia de todo lo que escuchamos o leemos o, Vemos. bueno, somos la esencia o la influencia de lo que escuchamos, leemos o vemos, ¿no? Eh, en mi caso, pues yo decía, bueno, yo compuse esta canción que es como estilo funk o estilo jazz o estilo reggae. Bueno, ahora quiero componer una canción como si fuera Ismael Serrano, ¿no? O quiero componer una canción como si fuera Silvio Rodríguez, que tuviera su esencia, que sonara de tal manera parecida. Y esos eran los primeros ejercicios cuando yo hacía para abrirme a todos los géneros, ¿no? Entonces yo, bueno, pues voy a intentar hacer una canción estilo Silvio Rodríguez, que suene, que tenga esa esencia, esa clase de trova, de guitarra, de letra, y lo conseguía. Ya después de que lo conseguía, ok, pues voy a intentar ahora una canción como Andrés Calamaro, como Mercedes Sosa, como Fito Páez, y conseguía hacerlo, ¿no? Y así me fui abriendo a todos los géneros. Ya después me fui abriendo a lo que era el género tradicional de corrido norteño, así como Cadetes de Linares, o pues escuchaba Miguel y Miguel, y también me basaba, ok, está esta canción de Miguel y Miguel, voy a sonar y voy a escribir como escribe Miguel y Miguel, y la música también la voy a hacer parecida, solamente como una referencia, ¿no? No como algo que voy a robar, solamente para intentarlo y aprender a hacerlo. Y entonces esa fue la manera en que aprendí a componer en muchos géneros. No, yo creo que pues nadie nace con un don, nadie nace con un don. Si fuera así, pues no existirían cientos de fábricas de instrumentos musicales, yo creo. Pues todo es cuestión de práctica, el precio del auténtico pues es estar solo y practicar todo el tiempo, ¿no? Más que nada. Y ese sería el proceso creativo que yo creo que tengo con la música. No se me dificulta mucho. O sea, yo me puedo sentar y componer, o alguien puede poner un ritmo o algo, y yo puedo improvisar una canción y se me da bien. Con las letras sí batallo un poco más, porque como que estoy un poco más relacionado con la música. Con la música. Con las letras sí me tengo que sentar algún tiempo, estoy trabajando el libro con una oración más extensa, estar investigando, sobre todo estar pues involucrado con otras artes, ¿no? También estar viendo series, estar viendo cine, estar leyendo poesía, entonces para sentirme un poco más como identificado y poder lograr o conectar lo cotidiano con la poesía, ¿no? Que pues que escribo demasiado cotidiano yo. Eh, con los procesos de producción, pues se me da muy fácil también, porque pues al momento de realizar un beat o algo, no me complico mucho porque es igual que si compongo una melodía, una canción, solamente lo monto sobre una base que yo mismo diseño también, y pues también agrego bajos, agrego pues strings, que son como violines, ¿qué más puedo agregar? Todo lo que llevaría una canción en general solamente, pero pues en género de hip hop, ¿no? En género de rap, por así decirlo. No sé qué más me faltaría por mencionar. Creo que sería todo, ¿no? Bueno, creo que lo que estoy involucrado también es en esto, en sensibilizar, porque soy consultor de seguridad e higiene y me toca trabajar eh, pues con trabajadores de maquiladoras, mineras, cualquier empresa en general que me llegue a contratar. Y yo doy la capacitación para que se eviten problemas dentro del centro de trabajo, de acuerdo a una norma de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Pero al momento de iniciar la capacitación, yo he llegado, bueno,
he compuesto canciones que hablan sobre accidentes de trabajo, sobre daños ambientales, también como llegan a ser pues, los derrames químicos y todas esas cosas que tienen que ver con seguridad e higiene. Y lo hago al momento antes de la capacitación para hacerlos reflexionar a través de la poesía y de la música y sensibilizarlos y que puedan ellos pues reflexionar y tomar más en serio la capacitación, evitar accidentes dentro del centro de trabajo que pues suelen ser como fracturas, incluso pueden llegar a fatalidades que son muertes o daños ambientales como lo llegan a ser los derrames, ¿no? Como ya lo hemos visto aquí en el estado. Ha causado mucho impacto el momento de las capacitaciones porque pues los trabajadores son como un poco insensibles, ¿no? O sea, y los patrones también son un poco insensibles. Yo creo que los patrones son un poco más insensibles en ese sentido, ¿no? Y el hecho de llevarles arte los hace reflexionar un poco más sobre proteger su vida, ¿no? Porque pues, hay muchos trabajadores que están expuestos y en realidad no conocen los derechos que tienen, no saben que tienen derecho a tener protección personal. Si su protección personal se deteriora, el patrón obligatoriamente tiene que sustituir esa protección personal y no le tiene que cobrar al trabajador y muchos trabajadores llegan a pagar su equipo de protección personal. Entonces son algunas de las cosas que yo menciono dentro de las canciones, también defiendo los derechos de los trabajadores, ¿no? Con eso básicamente también sería el mismo proceso creativo que tengo con la música, pero pues ya, igual que con el libro, si llego a investigar, ¿no? Porque sí requiere cierto conocimiento saber sobre la Secretaría del Trabajo y normas sobre seguridad e higiene, ¿no? Sobre combate contra incendios, primeros auxilios y todas esas cosas. Interesante porque nos estás hablando de sensibilizar a través de la música sobre derechos básicos, ¿no? Del trabajador. Y nos estás hablando también de procesos creativos en diferentes ramas, desde la producción, hasta la composición musical y la composición creativa literaria. Y es bien interesante cómo nos muestras que la música fluye de una manera natural y muy orgánica. Y dices, para mí, a veces puedo tener así como el prototipo de la canción, a lo mejor en 10 minutos. Y como con la literatura es como el trabajo un poquito más estructurado. O sea, que son diferentes los procesos creativos dependiendo del área del arte de la que estés hablando. Y está muy padre esto porque a veces no tenemos como un proceso creativo específico tampoco, ¿no? Cambia un poco dependiendo del proyecto. Muchas gracias, Juan Daniel. Gerardo. Fíjate que me estoy riendo mucho por dentro porque ahorita que estábamos comentando del videojuego o de los videojuegos, porque anteriormente a Dante y yo hicimos uno un poco más corto, que ese sí terminamos, etcétera. Pero no sabía de eso. Sí, fue un poquito más infantil, pero era como la cobaya, ¿no? El sujeto de pruebas y pues sí, salió muy padre. Pero el chiste de mencionarlo es porque Dante y yo bautizamos como el método Guillermo del Toro a esta necesidad que siempre tenemos de tener un proyecto bien fregón para dejarlo, para hacer otra cosa que queramos hacer, como le hace Guillermo del Toro siempre. Entonces, sin darme cuenta, toda la vida he estado trabajando bajo ese método, ¿no? Tú sabes, porque has estado muy cerca de varios de mis procesos creativos. Siempre hay una cosa que estoy haciendo que funciona de una manera arborescente que me hace descubrir otra cosa que quiero hacer. En este momento preciso pasó algo similar. Ajá, por ejemplo. Y las dos cosas en las que yo más utilizo esa cosa misteriosa que se llama creatividad son pues el viejo arte de la mixología, al que me dedico desde hace 17 años, y la literatura, que son las únicas dos cosas que sé hacer medianamente bien. Preparar tragos y escribir cosas. En ambas intervienen para mí elementos muy parecidos. Para escribir literatura, yo, para atreverme, primero consumí mucha literatura. La sigo consumiendo todo el tiempo, ¿no? Y todo el tiempo, ¿qué será? Por lo menos los primeros 10 años que estuve escribiendo de manera así consuetudinaria, me dediqué a robarme todo lo que pude, ¿no? O sea, leía a Carlos Fuentes y luego me lo robaba y escribía como él. Y luego leía a Cortázar y escribía. Decir como él suena súper ambicioso, porque obviamente nunca he escrito como ellos, ¿no? Pero escribía a imagen y semejanza, pues, ¿no? Eran como relatos especulares.
Y el papá de un buen amigo mío, que es un lector así contumaz, un lector muy disciplinado y además muy conocedor, siempre era el que me descubría la charada, ¿no? O sea, leía el texto y me decía, esto es de Cortázar, o esto es de Bioy Casares, esto es de Borges. Obviamente no es de Borges, no es de Bioy Casares, pero te estás queriendo parecer a fulano de tal. Y a mí me gustaba mucho ese juego, me gustaba mucho como la idea de descubrir el truco, la transfiguración. A fuerza de hacerlo con tantos autores distintos, en algún punto como que te surge una propia voz. Es inevitable. En algún momento te descubres a ti mismo en los vacíos donde no están esos autores. Pues. En ese renglón donde no está ni Cortázar, ni Lezama Lima, ni García Márquez, ni Saramago, ni Humberto Eco, ni ningún otro, ese eres tú, esa es tu voz. Entonces ya de ahí sacas el hilo y empiezas a tejer tus propias historias. En la mixología, para mí pasa algo muy parecido. Tienes que probar, yo he tenido que probar centenares de licores y de mezcladores y de destilados para que luego este complejo sistema sensorial te dé la intuición de la que habla muy bien, muy acertadamente Edith, de que quizá mezclar... Algo pasó. Problema ahorita Fue va. Gerardo. Lástima, yo quería saber. Sí, ahorita que regrese, que nos siga platicando. Ah, Yo creo que ahorita va. sí, porque sigue su nombre y eso quiere decir que no se cayó por completo. Capaz de que siga hablando. Pero estaba hablando algo muy parecido a lo que yo estaba diciendo, ¿no? ¿Qué es lo De que tomar estaba referencias. pensando? Ya regresó. Bueno, ya regresó. Sí, Ya regresó. la imitación como el germen, Sí, ¿no? De voz. encontrar la voz después. ¿Te cortaste, Gerardo? No tienes sangre. Sí, Cayó la... Quería aprovechar este tiempo para hablar mal de Loret de Mola y de López Dóriga, pero me di cuenta muy rápido que ya habíamos regresado. Ya estamos al aire, no me avisen. No sé en qué momento ya dejé de ser recibido ahí por la señal, pero comentaba que en la mixología pasa algo muy parecido. Primero tienes que consumir un montón de elementos, llámenle como quieran, licores, destilados, mezcladores, etc. Y después esta especie de séptimo sentido del que Edith hablaba, que es la intuición artística, la intuición creativa, la intuición literaria, la intuición pictórica, como ustedes quieran, intuición musical, de la que también hablaba Juan Daniel, interviene para que este sistema que tú vas desarrollando te diga, quizá esta suma de elementos que nunca antes has probado juntos pueda funcionar. Y sí, resulta en algo afortunado, sea un cóctel o sea un texto en el que uno a final de cuentas integra elementos que ya por sí solos le fascinan y que busca realizar una combinatoria de esos elementos para que resulte algo nuevo, complejo, pero siempre atendiendo. Vaya, yo creo que no hay ningún artista que enfrente la obra diciendo voy a tratar de hacer algo que no me guste. Voy a tratar de hacer algo que vaya contra todo lo que yo consumo y que el resultado lo deteste. Quiero repudiar la obra que voy a producir. Quizá, y eso es muy valiente y lo admiro mucho en autoras que compartimos, que hemos hablado de ellas, quizá puedas enfrentarte a un tema que detestas, quizá puedas enfrentarte a un conflicto humano que a ti te produce aversión, pero lo vas a hacer desde los recursos que dominas y que te parecen fascinantes, pues, ¿no? A lo mejor puedes hablar de pedofilia, a lo mejor puedes hablar de violencia, a lo mejor puedes hablar de procesos de abyección, decadencia y deshumanización, pero lo vas a hacer desde una retórica que a ti te parezca agradable, porque crees que al lector, a tu lector ideal, que es un reflejo de ti finalmente, le va a pasar lo mismo. Entonces mi proceso creativo es identificar algo nuevo que me guste mucho y tratar de replicarlo. O tratar de construir algo que mis modelos ya asimilados de gusto, de atracción hacia esos tópicos, me presenten como un prototipo de algo posiblemente funcional. Y generalmente trabajo dos cosas al mismo tiempo. Se me dificulta mucho trabajar una, porque la otra cosa siempre me da un respiro. Cuando estoy demasiado abstraído en un solo proyecto, me acerco tanto a él que ya no lo percibo de la misma manera. Entonces lo dejo, trabajo en el otro y estando trabajando en este otro proyecto es como resuelvo el primero, el que había dejado. Entonces ya es un continuo ir y venir. Pero me es necesario estar saltando entre cosas para poderlas terminar.
A lo mejor también es parte de cierta hiperactividad o de cierta necesidad también de estar resolviendo conflictos a la par. Y eso es bien interesante porque pareciera que es cansado, pareciera incluso que podría resultar negativo, ¿no? Tener un proyecto, pararlo, empezar otro, pero me consta que te ha funcionado. Me consta que has estado con 2, 3 proyectos a la par, poniendo pausa, regresando y que uno conteste el otro. Y te ha funcionado muy bien. O sea, de verdad es un proceso creativo que has patentado y que te funciona. No, es que Gerardo, casi nadie lo sabe, ¿no? Pero tiene una capacidad de escritura rápida, sobrehumana. Muy rápida. Muchas páginas en muy poco tiempo. Y eso también tiene que ver a lo mejor con la idea que está dando vueltas por aquí y que trabaja dentro del otro proyecto. A mí me pasa eso con los trabajos académicos. Siempre que estoy haciendo un trabajo académico, tengo que cortarlo a la mitad de empezar uno creativo para poder terminar el académico. Pareciera que no funciona, pero me funciona. Chicos, ya se nos acabó el tiempo, faltaban muchísimas preguntas, pero ojalá que pronto podamos continuar la plática en vivo. Ojalá. Sí. Les agradezco muchísimo, mucho estar aquí. Gracias a ti. No, en serio, fue una charla muy divertida. Aparte, comprendimos, entendimos y vimos otra faceta de ustedes, no solo la faceta unívoca, ¿no? De la persona que escribe, la persona que toma foto o el músico, sino esta conjunción entre las artes que no debería de estar separada. O sea, nunca en la vida deberían de estar separados los diferentes tipos de artes y los diferentes tipos de procesos creativos, y lo estamos viendo con ustedes, cómo embonan de esta forma. Agradezco también a Cultura Sonora Digital en esta segunda emisión. Muchas gracias al público por escucharnos y pues pronto nos vemos. Cuídense mucho. Muchas gracias, Selene. Gracias a todos. Gracias a todos. Gerardo, gracias. Esto fue Cultura Sonora Digital. Sigue pendiente de nuestra programación en redes sociales.